Sigamos con la resolución de los problemas. Esta vez nos encontramos con la pregunta número 7. En este problema nos hablan de un triángulo ABC, cuyos lados miden 6, 7 y 9. Y nos piden trazar perpendiculares a partir del vértice B hacia las bisectrices de los ángulos externos en A y en C. Observe que esta línea hace el papel de bisectriz y esta es la perpendicular pedida, perpendicular BP, y de manera similar sucede por acá. Esta línea hace el papel de bisectriz y esta es la perpendicular. Ahora, nos piden calcular la longitud del segmento PQ, o sea, el segmento que une a los pies de las perpendiculares trazadas. Bueno, en primer lugar, habría que comentar que esto es un problema clásico, problema propuesto hace muchísimo tiempo. Constantemente está expuesto a múltiples variaciones. En este caso, por ejemplo, se está haciendo uso de las bisectrices de dos ángulos exteriores. En otras oportunidades, se va a utilizar de repente a las bisectrices de dos ángulos interiores y de repente en otros casos se va a utilizar a la bisectriz de un ángulo exterior con la bisectriz de un ángulo interior. Y vas a notar que en esos problemas muchas veces te van a pedir que calcules el segmento que une los pies de las perpendiculares trazadas a partir del otro vértice. En este caso, en este ejemplo, a partir del vértice B. Hay que recordar, y tenlo esto como sugerencia, te vas a encontrar en múltiples problemas, muchísimos problemas con esta figura. A ver, describamos esta figura. Trata de un ángulo donde aparece su bisectriz y resulta que a dicha bisectriz le han trazado una perpendicular a partir de un punto de uno de los lados del ángulo. Cuando observes esa figura, se te recomienda prolongar a esta perpendicular. Es más, lo vamos a indicar aquí para recordarlo. Se recomienda prolongar. ¿Ya? Prolongar hasta que corte al otro lado del ángulo. Vamos a suponer que corte en el punto T. Ahora, hay que recordar por qué es recomendable prolongar eso. Lo que sucede es que el triángulo que se forma, el triángulo OAT, resulta ser un triángulo isósceles. ¿Y por qué motivo es isósceles? Porque verás o observarás que esta línea está haciendo el papel de altura, también está haciendo el papel de bisectriz. Y eso sucede cuando los lados adyacentes a dicha altura son congruentes. O sea, este lado y este lado van a tener medidas iguales. O sea, voy a indicarlo esto aquí, que debe ser igual a C. Y esta línea que se comporta como altura, como bisectriz, también se va a comportar como mediatriz. Eso quiere decir que este lado va a quedar dividido en dos partes congruentes. O sea, M y N van a ser iguales. Ahí lo tienes. ¿Está bien? Ahora, otro detalle más. Hay que tener presente o hay que recordar también lo siguiente. Si unimos a los puntos medios de dos lados de un triángulo, ese segmento que une a los puntos medios de dos lados lleva un nombre. Ese segmento se denomina base media. Acá lo vamos a indicar ya. P y Q son puntos medios. Entonces, este segmento PQ es la base media del triángulo respectivo. En este caso, base media del triángulo ABC. Ahora, la base media tiene dos cualidades. Una de ellas es que su longitud siempre es la mitad de la longitud del lado que se le opone. Es decir, si la base media mide B, el lado opuesto va midiendo B. Y siempre la base media va a ser paralela con el lado que se le opone. Es decir, si por ejemplo este ángulo mide alfa, este otro ángulo también va a medir alfa. Y lo mismo va a pasar con este ángulo y este otro. Van a tener medidas iguales. Eso hay que recordar cuando tengamos trazada la base media o en todo caso cuando tracemos a la base media. ¿Ya? Nos venimos por aquí el problema. ¿Y qué podemos apreciar? Mira, lo que hace un ratito te había comentado por aquí. Por ejemplo, tienes acá un ángulo, una bisectriz, y resulta que a dicha bisectriz le han trazado la perpendicular desde B. De lo recomendable aquí, ¿qué cosa sería? Prolongar a este segmento BQ. Y prolongar a este lado del ángulo, pues, ¿no? Hasta que se corte. Este ejemplo, que se corten en el punto T.
¿qué es lo que vamos a poder manifestar? Que este triángulo CBT es un triángulo isósceles. ¿Recuerda por qué? Porque esta línea está actuando como altura y está actuando como bisectriz. Este lado mide 7, este otro lado tendrá que medir también 7. Además, esa línea que se comporta como altura, a su vez también va a ser mediana. Eso significa que esta parte y esta otra parte van a tener medidas iguales. Lo mismo podemos aprovechar por esta zona. Estarás notando que esta línea se comporta como bisectriz. La perpendicular ha sido trazada a dicha bisectriz. Lo que haremos nosotros será prolongar a esta línea. Prolongaremos también en este lado hasta que se corte este punto, que es el punto N. Y esta vez el triángulo ABN será un triángulo isósceles. Como este lado mide 6, este otro lado también tendrá que medir 6. Y una vez más recuerda que esta línea que se comporta como altura, en dicho triángulo también va a ser la mediana. Y ahora, ¿qué hay que observar? Fíjate en el triángulo mayor que se ha formado. Me estoy refiriendo al triángulo NBT. En ese triángulo, P es punto medio del lado P es punto medio del lado BN y Q es el punto medio del lado BT. Y este segmento PQ sería la base media del triángulo NBT. Puedo colocar acá. Se observa que el segmento PQ es la base media del triángulo NBT. Entonces, X será la mitad de la medida de todo este lado. ¿Y todo este lado cuánto mide? Todo este lado mide 6 más 9 más 7. Eso da 22. X será la mitad de 22. Y eso es igual a 11. Bien, bien, ahora nos corresponde resolver la pregunta número 8. A ver, te explico de qué trata. Te hablan de un triángulo ABC en el cual se traza la mediana CM. Recuerde que si esta línea actúa como mediana, significa que estas dos partes van a tener medidas iguales. Luego manifiestan que en el triángulo MBC también se va a trazar una mediana, la mediana BN. Nuevamente te recalco, estas dos partes, medidas iguales. También comentan en el problema que la longitud de dicha mediana es 9. Luego nos comentan de que en AC hay que ubicar a un punto F, de tal manera que la línea MF y la línea BN sean paralelas. Jóvenes, por una cuestión de paralelas podríamos indicar que estos dos ángulos deben tener medidas iguales. Nos piden calcular la longitud de este segmento MF. Bien, para resolver este problema vamos a recordar lo siguiente. Observen. En algunos problemas, jóvenes, la base media va a estar trazada. En otros problemas, usted la va a trazar. Es necesario saber reconocer a la base media. La forma más común de reconocer a la base media es la siguiente. O sea, si usted encuentra un triángulo y en ese triángulo tienes un segmento cuyos extremos son puntos medios de dos lados del triángulo, usted ya sabe, ya lo hemos comentado en un problema anteriormente propuesto, de que ese segmento es la base media. Y recuerda su cualidad, ¿no? Que mide la mitad del lado opuesto y que es paralela con dicho lado. Pero esa es la forma, se podría decir, más común de reconocer a la base media. Existe otra forma que también se presenta con mucha frecuencia en los ejercicios. Observen. Si usted encuentra un triángulo y por el punto medio de uno de sus lados se traza una línea paralela a otro, esa paralela va a cortar, en este caso al lado BC, en el punto P. Y se va a llegar a deducir lo siguiente, de que este punto P es punto medio de este lado. Es decir, esta parte y esta parte van a tener medidas iguales. Ahora, si estas partes tienen medidas iguales
y estas otras dos también tienen medidas iguales, se puede concluir de que este segmento MP va a ser la base media de ese triángulo. Ahora nos venimos por aquí al problema. Note que la característica de este problema son los puntos medios que por ahí aparecen y también un par de líneas paralelas. Vamos a empezar por ahí. Jóvenes, vamos a prolongar la línea BN hasta cortar a este lado FC en un punto al que llamaremos T. Ahora, ¿cómo se justifica dicha prolongación? Lo que sucede es, como verás, que estas dos líneas son paralelas, eso fue parte del dato, y estas dos partes son congruentes. Según lo manifestado y recordado por allá, esta línea va a cortar a este lado también en su punto medio, es decir, estas partes van a tener medidas iguales. Y este segmento NT será la base media de este triángulo FMC. Es decir, si a su medida le llamamos B, X será igual a 2 veces B. Eso lo vamos a indicar por aquí. Primer punto. NT es la base media del triángulo FMC. Del triángulo FMC. Por este motivo, X es el doble de NT. ¿Sí? Ahora, fija tu mirada en este nuevo triángulo, en el triángulo ABT. ¿Y qué puedes rescatar en dicho triángulo? Sigamos aprovechando el hecho de que este par de líneas son paralelas y además que esta línea está dividiendo este lado en dos partes congruentes. Si él y él son paralelas y estas partes son congruentes, entonces estas dos partes también van a tener medidas iguales. O sea, si esto mide M, él también tendrá que medir M. Por lo tanto, el segmento MF será la base media del triángulo ABT. ¿Está bien? Indicamos eso por aquí. MF es la base media del triángulo ABT. ¿Qué podríamos concluir? De que si esta base media mide 2B, entonces este segmento BT debería medir 4B. La longitud del segmento BT sería igual a 4 veces B. Pero si este segmento va a medir 4 veces B y esta parte ya mide B, significa que esto que mide 9 equivale a 3 veces B. Te podrías indicar que 3 veces B es igual a 9 y concluir de que B es igual a 3. Finalmente, ahora ya podemos calcular el valor de X. X es 2 veces B. Y como B vale 3, X será igual a 6. Vamos a resolver ahora la pregunta 9. Previamente vamos a recordar un teorema muy conocido, el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Jóvenes, si un triángulo rectángulo trazamos la mediana relativa a la hipotenusa, recuerda si es mediana, estas dos partes tendrán medidas iguales. ¿Qué es lo que debes recordar? Que la longitud de dicha mediana es igual a la longitud de estas partes aquí determinadas. O sea, si en un problema, por ejemplo, la hipotenusa hubiese medido 10, y trazamos la mediana, 5, 5, la longitud de la mediana también medirá 5. Ahora, ¿qué es lo que debes aprovechar? Que estos triángulos que se forman por aquí resultan ser triángulos isósceles. O sea, vamos a suponer que en el ejercicio, por ejemplo, este ángulo tiene una medida que es alfa y este otro ángulo tiene una medida que es beta. Usted que cosa va a poder indicar que como este triángulo es isósceles, este ángulo también medirá alfa y este otro tendrá que medir beta. ¿Estamos bien? Ahora, cuando estemos en los problemas, la mediana relativa a la hipotenusa generalmente no va a estar trazada. Generalmente nosotros tenemos que trazarla, ¿no? Para aprovechar la propiedad. Ahora, ¿cómo nos vamos a percatar o dar cuenta de repente que en un problema tenemos que trazar a dicha mediana? Vamos a darnos cuenta de ese detalle cuando encontremos por ahí un triángulo rectángulo cuya hipotenusa participe como dato. Ahí es recomendable trazar dicha mediana. Veamos el problema 9. ¿De qué nos hablan? Nos hablan de un triángulo rectángulo en el cual se traza la mediana ABP y nos indican de que AP mide 1
PC mide 11. ¿Ya? Nos dicen también de que la longitud de dicha mediana es igual a 5. Nos piden calcular la medida del ángulo BPC. ¿Está bien? Observe que de manera directa X no se puede hallar, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desconocemos de las medidas de estos ángulos o de las medidas de estos ángulos por aquí. Más bien lo que podemos estar apreciando es de que el triángulo que nos han brindado es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es dato, mide 12. Entonces, cuando la hipotenusa participa como dato, ya hemos indicado algo ya, ¿no? Se recomienda trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Para eso, ¿qué hay que hacer? Previamente ubicaremos al punto medio de dicha hipotenusa, que es el punto Q. Si la hipotenusa mide 12, esta parte medirá 6. Esta parte medirá 6. Como ya esta parte mide 1, quedará 5. Y trazaremos la mediana. E indicaremos que esta mediana medirá 6. Igual que las partes determinadas. 6, 6, 6. ¿Sí? Ahora, visualiza que aquí se ha formado un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles donde la base está participando como dato. Jóvenes, cuando ustedes se encuentren en los problemas, triángulos isósceles, cuya base forma parte de los datos, en dicho caso, se te recomienda trazar la altura relativa a esa base. O sea, hagan esto. Ahora, ¿por qué se recomienda trazar la altura hacia la base? Porque esta altura se va a comportar como mediana y también se va a comportar como bisectriz. Es decir, estas dos partes aquí determinadas van a tener medidas iguales. M será igual a N. Y estos dos ángulos van a tener medidas iguales. Se va a comportar como bisectriz. Alfa va a ser igual a beta. No venimos al problema. Aquí se forma un triángulo isósceles. La base mide 6. ¿Qué hacemos entonces? Trazaremos la altura hacia dicha base. Cuando usted traza la altura hacia la base, ¿qué indicará? Como esa base medía 6, cada parte tendrá que medir 3 y 3. Aparte de eso, este ángulo va a quedar dividido en dos partes de medidas iguales, beta y beta. Pero note el siguiente detalle, fíjese el triángulo que se ha formado por acá. Es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 5, un cateto mide 3. Ese triángulo es conocido, ¿no? El otro cateto tendrá que medir 4. Y ese triángulo rectángulo de 37 y 53 aproximadamente. Colocamos aquí, notamos que beta en dicho triángulo va a tener que ser igual a 37. Y si beta es 37, ya puedes deducir el valor de x. X equivale a 2 veces beta. X es 2 veces beta. Beta es 37 por 2, 74 sería el valor de x. Bien, eso sería todo.